Se rieron del anciano que escarbaba en la basura hasta que el dueño del restaurante hizo algo que dejó a todos atónitos. Lo que sucederá a continuación los dejará sin palabras. Franklin avanzaba lentamente, con pasos pesados, como si el peso de los años le pesara invisiblemente. Su figura, antes robusta, se había vuelto frágil y su rostro, surcado de profundas arrugas, había perdido la agudeza de la juventud. Pero sus ojos, aún albergaban algo, un fuego silencioso, oculto bajo capas de cansancio y derrota. Era un hombre que una vez fue algo más, un hombre que había vivido batallas reales. Sin embargo, ahora, pasaba sus días rebuscando en los contenedores de basura fuera del Benny's Diner, un lugar del que una vez fue copropietario y que construyó desde cero. Las constantes risitas de los jóvenes que se reunían allí, lanzando monedas falsas y llamándolo rey de la basura, ya casi no lo afectaban. Franklin había aprendido hacía mucho tiempo a no reaccionar. Las burlas eran interminables, pero él sabía algo que ellos desconocían. No era solo un anciano rebuscando entre la basura. Bajo su ropa andrajosa y su actitud tranquila, Franklin era un hombre con un plan que llevaba más de un año en marcha. Todo comenzó tras el accidente, el choque que lo dejó en el hospital, ensangrentado y destrozado, incapaz de recordarlo todo. Lo que sí recordaba, sin embargo, era que su vida había tenido un propósito. Había sido dueño de varios negocios exitosos en la ciudad, un hombre de renombre, pero todo cambió en un instante. El accidente, un desliz del destino, le costó todo. Los médicos curaron su cuerpo destrozado, pero el trauma se llevó más que solo su salud física. Le robó fragmentos de memoria, dejándolo incapaz de recordar todos los detalles de su pasado. Fue la tormenta perfecta para su supuesto socio. Una vez que Franklin salió del hospital, lidiando con deudas crecientes y confusión, su socio aprovechó la oportunidad. Como Franklin no podía comprender del todo lo que estaba sucediendo, su socio intervino y tomó el control de los negocios que compartían, incluido el restaurante. Franklin se quedó sin nada, sin negocio, sin hogar, sin familia que lo ayudara. Solo las calles, los contenedores de basura y la risa burlona de quienes una vez lo conocieron como un exitoso hombre de negocios. Sin embargo, Franklin nunca se rindió. Durante meses había estado reconstruyendo su pasado en silencio. Poco a poco, se había mantenido alejado del mundo que lo rodeaba, observando, escuchando y reuniendo en silencio las pruebas que necesitaría para exponer la traición que lo había destrozado. Se sentaba en las sombras, tomando nota de cada trozo de papel, cada fotografía, cada recibo viejo que había sido tirado sin cuidado, sin saber que esas eran precisamente las cosas que usaría para recuperar su vida. Benny, el actual dueño del restaurante, había estado observando a Franklin todo el tiempo. Desde el primer momento en que vio al anciano cerca de los contenedores de basura, Benny notó algo diferente en él. Mientras que los demás solo veían a un hombre cansado y sin hogar, Benny vio una mirada calculadora en los ojos de Franklin, una mirada que hablaba de algo más que supervivencia. Hablaba de alguien que tenía un plan, alguien que esperaba el momento oportuno para atacar. Benny había empezado a dejarle pequeñas pistas a Franklin guardadas en los cubos de basura. Un recibo medio quemado, un contrato roto, una vieja foto del restaurante en su mejor momento, con Franklin sonriendo con orgullo junto a su socio. Cada pista era una migaja de pan que conducía a Franklin hacia la verdad, y Benny lo había hecho deliberadamente, sabiendo que algún día Franklin encontraría las respuestas que tanto necesitaba. Pero ese momento aún no había llegado, hasta hoy. La lluvia había empezado a caer justo cuando el grupo de jóvenes se había reunido fuera del restaurante. Sus voces burlonas se oían por toda la calle. Le lanzaban monedas falsas a Franklin al pasar, riéndose entre ellos a su costa. Como de costumbre, Franklin no reaccionó. Simplemente se agachó, recogió las monedas y las examinó brevemente antes de guardárselas en el bolsillo. Pero hoy había algo diferente en su forma de moverse. Hoy había urgencia en sus acciones. Le temblaban ligeramente las manos no por la edad, sino por el peso de lo que sabía que estaba a punto de suceder. Benny había tomado una decisión. Hoy todo cambiaría. Con la lluvia empapando su fina chaqueta, Benny salió del restaurante, sus botas chapoteando en los charcos mientras caminaba hacia Franklin. Los jóvenes, absortos en sus burlas, no notaron a Benny al principio. Pero cuando lo hicieron, guardaron silencio,
presintiendo que algo era diferente. Benny no sonreía como de costumbre. Su rostro estaba firme, decidido. Se acercó a Franklin lentamente, sosteniendo una pesada caja cerrada con llave en sus manos. El sonido de la lluvia golpeando la tapa metálica parecía resonar en la tranquila calle. Benny colocó la caja frente a Franklin, quien se detuvo, confundido. Por un breve instante, la multitud burlona se preguntó si Benny humillaría aún más al anciano. Algunos jóvenes comenzaron a sacar sus teléfonos, ansiosos por grabar lo que creían que sería la siguiente broma cruel. Pero Benny no dijo ni una palabra. En cambio, se arrodilló junto a Franklin y le puso una mano firme y tranquilizadora sobre el hombro. Su voz era tranquila pero llena de gravedad. «Es hora de volver a casa, señor Franklin». Franklin miró a Benny, entrecerrando los ojos bajo la lluvia. Los jóvenes seguían observando, con la mirada fija en la escena. Pero las palabras de Benny parecieron tocar algo muy profundo en Franklin. Se quedó paralizado un instante, procesando lo que Benny había dicho. Entonces, como si comprendiera algo que había estado esperando, Franklin asintió lentamente. Benny abrió la caja y levantó la tapa. Dentro había papeles, documentos y fotografías, todo lo que Franklin había estado buscando. Las escrituras originales de la propiedad, los contratos comerciales y, lo más importante, una confesión notarial de su antiguo socio. La confesión describía la traición, cómo su socio le había arrebatado todo, dejándolo sin nada. Todo estaba allí, cuidadosamente preservado para este momento. La multitud permaneció en silencio, atónita. No tenían ni idea de lo que estaban presenciando. Franklin abrió los ojos de par en par mientras examinaba los documentos. Sus dedos temblaban al tocar los papeles familiares. Era como un sueño, pero era real. Todo lo que había perdido, todo lo que le habían robado, estaba de nuevo en sus manos. Benny se puso de pie y se dirigió a la multitud. «Este hombre, el señor Franklin, es el legítimo dueño de este restaurante y de varios otros negocios de la ciudad. Su supuesto socio le hizo daño, y es hora de que la verdad salga a la luz». Los jóvenes, que antes se habían reído y burlado de Franklin, ahora estaban paralizados por la incredulidad. Sus teléfonos, antes listos para grabar, colgaban inútiles en sus manos. No tenían ni idea de qué decir. Sus risas se evaporaban en el aire denso. Benny aún no había terminado. Se giró hacia Franklin y le ofreció una mano. «Se lo ha ganado, señor Franklin. No es solo el dueño del restaurante, es el nuevo gerente general. Le daré el equipo que necesita para que este lugar vuelva a prosperar». Los ojos de Franklin se llenaron de gratitud y de algo más profundo, algo que había estado enterrado durante tanto tiempo. Aceptó la mano de Benny, de pie con la fuerza que se escondía bajo su frágil apariencia. El restaurante, su restaurante, volvería a ser suyo. Era el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para reconstruir lo que le habían arrebatado, ladrillo a ladrillo. Mientras la lluvia seguía cayendo, la multitud comenzó a dispersarse. Su silencio contrastaba marcadamente con las risas que una vez llenaron el aire. Franklin había sido el rey de la basura para ellos, una reliquia olvidada del pasado. Pero ahora era algo más, una leyenda, un hombre que había recuperado su vida con paciencia, perseverancia y la fuerza silenciosa que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado. Y ese momento había llegado. El frío viento otoñal soplaba por el pequeño pueblo de Cedar Hills, levantando un remolino de hojas y basura sobre las aceras agrietadas. Mientras el sol comenzaba a descender lentamente tras la hilera de tiendas y casas, el letrero de neón del restaurante parpadeó, proyectando un tenue resplandor sobre la tranquila calle. Era una imagen familiar para quienes vivían allí, parte del paisaje, como el viejo roble del parque o la oxidada torre de agua, pero para una persona, este restaurante había sido mucho más, una vez un negocio del que era copropietario, un lugar que simbolizaba su esfuerzo y sus sueños. Ahora era solo otro recordatorio de la traición que lo había dejado sin nada. Franklin estaba sentado encorvado en su sitio habitual, cerca del cubo de basura fuera del Benny's Diner, rebuscando entre los restos de envoltorios de comida, botellas de vidrio y latas desechadas. Sus manos delgadas y curtidas trabajaban con precisión mecánica mientras revolvía la basura, como si buscara algo específico. No solo buscaba comida, sino los restos de una vida que una vez tuvo, los últimos vestigios del imperio que había construido. Su cuerpo,
antaño fuerte y capaz, se había marchitado bajo el peso de la edad y las dificultades. Un grupo de jóvenes estaba cerca, riéndose de sus propios chistes. Se habían convertido en parte de la rutina diaria de Franklin. Todos los días, como un reloj, rondaban el restaurante Benny's, burlándose de él mientras revolvía la basura. Lo llamaban Rey de la Basura, y le lanzaban monedas falsas con una risa cruel, como si el anciano no fuera más que una broma. Pero Franklin nunca reaccionaba. Simplemente los miraba con una sonrisa cansada, sus ojos delatando una tristeza que no podían comprender. Para ellos, era solo un anciano caído en desgracia, pero no tenían ni idea de quién era realmente Franklin. Benny, el actual dueño del restaurante, observaba desde la ventana. Había notado a Franklin desde el principio, su forma de moverse, el cuidado con el que escarbaba entre los escombros, como si buscara algo más que restos. No se trataba solo de sobrevivir. Benny lo había visto. Había un plan en las acciones de Franklin, un método detrás de su locura. A lo largo de un año, Benny había llegado a comprender lo que estaba sucediendo, aunque nadie más podía. Había visto los papeles, las escrituras, los contratos, la prueba de la traición que le había robado a Franklin el trabajo de su vida. Benny conocía la historia de Franklin y sabía que había llegado el momento de arreglar las cosas. Mientras los jóvenes seguían burlándose de Franklin, Benny tomó una decisión. Salió del restaurante con determinación, con una pesada caja cerrada en la mano. El sonido de sus pasos resonó por la calle vacía cuando el grupo de jóvenes dejó de hablar al notar la llegada de Benny. Sacaron sus teléfonos, pensando que estaban a punto de presenciar algún tipo de espectáculo, otro momento para burlarse del anciano, tal vez incluso grabar su humillación para divertirse después. Pero Benny no estaba allí para humillar a Franklin. Estaba allí para devolverle lo que le pertenecía por derecho. Benny se detuvo frente a Franklin, quien seguía encorvado sobre el cubo de basura, sin percatarse de su llegada. Las risas del grupo se apagaron cuando Benny se arrodilló junto a Franklin y le puso una mano firme en el hombro. Por un instante, reinó el silencio. El grupo de jóvenes se quedó en silencio, percibiendo el cambio en el ambiente. No lo entendían, pero algo era diferente. «Es hora de volver a casa, señor». «Franklin», dijo Benny en voz baja, con la voz cargada de una promesa. Sus palabras rompieron la tensión, y el aire a su alrededor pareció calmarse. Franklin levantó la vista, entrecerrando los ojos para protegerse de la luz. Tenía la mente nublada, los años de lucha nublaban sus pensamientos. Pero había algo en el tono de Benny, algo que lo hizo detenerse. No entendía qué estaba pasando, pero había un destello de reconocimiento en sus ojos. No era solo otra broma cruel, era algo completamente distinto. Benny abrió la caja lenta y deliberadamente, con las manos firmes a pesar de la presión del momento. Cuando la tapa se abrió con un crujido, la multitud se inclinó hacia ella, despertando la curiosidad. Dentro, cuidadosamente apilados, estaban las escrituras originales del restaurante, los contratos comerciales y una confesión notariada del ex socio de Franklin, el hombre que le había robado todo. Franklin abrió los ojos de par en par al mirar los papeles, con el corazón acelerado. Era allí. Era la prueba que había estado buscando, la evidencia que le devolvería todo lo perdido. El grupo de jóvenes observaba en silencio, atónito, con los teléfonos olvidados en las manos. Las risas que una vez resonaron en la calle, ahora parecían un recuerdo lejano. No podían comprender lo que estaban presenciando. Este no era el anciano del que se habían burlado día tras día. Este era un hombre con una historia que nunca se habían molestado en conocer. Frente a la creciente multitud, Benny volvió a hablar con la voz lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. «Franklin es el legítimo dueño de este restaurante», anunció, con palabras que resonaban con autoridad. «Y hoy se lo devuelvo». La conmoción era palpable. Los jóvenes que se habían reído y burlado de él estaban paralizados, pálidos. La verdad los había derrumbado como una ola. El anciano al que habían ridiculizado durante tanto tiempo no era un chiste. Era un hombre íntegro, un hombre que había sido agraviado, y hoy recuperaba lo que le pertenecía. Pero Benny no había terminado. Metió la mano en el bolsillo y sacó otro juego de papeles, contratos de trabajo. Se los entregó a Franklin, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro.
Te contrato, Franklin, como nuevo gerente general de este restaurante. Las manos de Franklin temblaban al tomar los papeles, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Su mente corría, el peso de todo lo que sentía lo abrumaba. Después de todos estos años, después de todo lo que había perdido, por fin tenía la oportunidad de reconstruir. Y no era solo el restaurante, era su vida. Con el paso de los días, las cosas empezaron a cambiar. Bajo el liderazgo de Franklin, el restaurante se transformó. La comida se volvió más fresca, el ambiente más cálido y, poco a poco, la gente empezó a regresar. El pueblo, antes escéptico, ahora acudía en masa al restaurante para experimentar la calidez y la hospitalidad que siempre habían estado allí, ocultas tras las capas de traición. Los jóvenes que antes se habían reído de Franklin ahora eran clientes habituales, haciendo fila para ser atendidos por el hombre del que se habían burlado. Algunos estaban avergonzados, otros intentaban disimularlo, pero Franklin no guardaba rencor. Había llegado a comprender que la gente podía cambiar, que a veces la redención no llegaba con el castigo, sino con la comprensión. Y así, el restaurante se convirtió en un símbolo de transformación, no solo para el edificio, sino para el pueblo mismo. Ya no era solo un lugar para comer, era un recordatorio de que incluso las cosas más rotas podían repararse, de que los sueños perdidos podían recuperarse, y de que la fuerza para resurgir a menudo provenía de los lugares más tranquilos. En cuanto a Franklin, había encontrado la paz. El restaurante ya no era solo un negocio, era una segunda oportunidad, un nuevo capítulo en su vida. Y aunque los recuerdos de su pasado nunca se desvanecerían del todo, había aprendido a aceptarlos, sabiendo que había recuperado lo que siempre fue suyo. La basura que una vez llenó sus manos se había convertido en los cimientos de algo más grande, una vida reconstruida, pieza a pieza, con la fuerza de la perseverancia, la gracia y la redención. La historia de Franklin, el anciano que una vez fue objeto de burla por hurgar en la basura, se convirtió en una leyenda en Cedar Hills. No era solo una historia de pérdida y traición, era una historia de esperanza, un recordatorio de que la redención podía surgir de los lugares más inesperados.